Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Sof. Los saludo, hijos e hijas de Abraham. En esta ocasión voy a hacer algo un poco distinto, pero absolutamente necesario para mí, que es penetrar en la biografía de Abraham, pero desde el punto de vista del hombre, de lo que él sentía, de lo que él pensaba, de su visión de mundo. Esto aparece recogido en el libro de Melquisedec, en la parte 1, que se llama La historia de un vaso. La gracia de esta historia es que esta está relatada por Abraham mismo. Estos rollos fueron encontrados en las cuevas de Qumran, y lo que hay es una traducción al castellano hecha por los hermanos Isaac y Ezequiel Ramírez Vargas, que lo tomaron de una versión en portugués de Enoch Mucheroni. Y sea quien sea el autor verdadero de este rollo, yo por lo menos siento que ahí hubo una clara inspiración divina que es propia no solo de este rollo, sino que de la mayoría de los rollos apócrifos. Y en ese sentido yo le doy valor, porque no está diciendo nada distinto de lo señalado en el rollo del Génesis, sino que lo complementa y enriquece de sobremanera y permite comprender muchas cosas que están ausentes de los relatos bíblicos, de los rollos canónicos. En algún sentido son como muy pobres. Aquí están enriquecidos, sin exagerar, sino que dándole un contenido especial. En el capítulo 14 del rollo del Génesis vemos que están los reyes de Sodoma y de Gomorra, y donde aparecen una serie de otros reyes más que hicieron guerra en contra de Sodoma y Gomorra, producto de la cual quedó detenido Lot, el sobrino de Abraham, junto a otras personas que también quedaron cautivas. Dice en el versículo 14 del capítulo 14 del Génesis: así llegó a oír Abraham que su hermano había sido llevado cautivo. Enseguida juntó en formación militar a sus hombres adiestrados, 318 esclavos nacidos en su casa, y fue en persecución de ellos hasta Dan. Y de noche se puso a dividir sus fuerzas, él y sus esclavos contra ellos, y así los derrotó y siguió persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco, y procedió a recobrar todos los bienes, y recobró también a Lot su hermano, y sus bienes también a las mujeres y a la gente. Ya, esto es lo que aparece en el rollo del Génesis. ¿Qué de importante hay aquí para rescatar? Y esto para mí es muy importante, porque sobre esto hay muchas historias. Tiene que ver con Lot, su hermano, siendo que Lot era su sobrino. Sin embargo, aparece mencionado dos veces aquí, en el versículo 14, en el 18 y 19, que es el último que leí, como su hermano, el sobrino. Entonces, y esto tiene que ver con algunas explicaciones que di antes respecto de la casa de, que se refiere a una generación correspondiente a alguien, a un clan, a un grupo. Y también cuando expliqué que al hablar de hijo de, no es que fuera el hijo directo, podía ser el nieto, el bisnieto o el tataranieto o mucho más hacia abajo. Por ejemplo, Yeshua era descendiente de David y se le llama hijo de David. Y hubo 14 generaciones entre el rey David y Yeshua. Y lo que yo pretendo también aclarar es en relación a un incidente que tiene con Faraón, en el cual él dice que Sara es su hermana y se refería a su sobrina. Algunos dicen que Abraham mintió. No mintió, porque era su sobrina y se le llamaba hermana, lo mismo que Lot era llamado hermano. Pero de esa historia me encargaré en el próximo video. Y ahora entremos en materia específica. Si ustedes recuerdan, él estaba con 318 esclavos, había de su casa, o sea, él preparó esa cantidad de gente. Y aquí es donde comienzan las diferencias y les leo. Esto es exactamente igual, todo el entorno de lo que estaba viviendo Abraham. Dice en
la historia de un vaso. Estaba descansando bajo la sombra del roble de Mambré, junto a mi tienda, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi sobrino Lot. Casi sin aliento, él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo el día anterior una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. La noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentía que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado, sin ninguna condición. Para mí esto es importante, o sea, él se sentía frágil, no estaba preparado, dice, sin ninguna condición. Así se sentía. Esta es la parte que no aparece señalada en los otros rollos. Y aquí ya estamos viendo el aspecto humano de él, como a pesar de toda su preparación, a pesar de los años que estuvo con Noé, a pesar de lo que le tocó vivir con su papá y con el rey Nimrod, aquí él ya alejado de eso, le toca vivirse esta otra parte, enfrentado a una situación dramática, una guerra, en la cual su sobrino y cuñado está prisionero con otras personas más. Sigue, siempre fui un hombre pacífico. Esa era una cualidad de Abraham, era pacífico. Y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas. Aquí creo que es imprescindible entrar a conceptualizar entre siervo y esclavo. Legalmente, el esclavo era considerado una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda. Los siervos, en cambio, eran trabajadores agrícolas legalmente vinculados a un lugar de residencia y labor, que estaban obligados a cultivar y cosechar la tierra de su señor. A cambio, podían laborar parcelas para su propio sustento y el de su familia, pagando al señor una parte de las ganancias en metálico y en especie. Ahora, ¿qué pasaba con la esclavitud bajo la ley de Moisés? Los judíos podían ser alquilados por sus propios hermanos como sirvientes, pero no se les permitía ser esclavos de cautiverio. Eso está en Levítico capítulo 25, versículos 39-40. En lo concerniente a uno de esos alquilados como sirviente o siervo, el Señor ha dicho: no te enseñorearás de él con dureza, más tendrás temor de tu Dios. Eso está en Levítico 25:43. Tal esclavitud era de ordinario tenida con los pobres a causa de las deudas que el hombre no podía pagar. Eso está en Éxodo 22:2-3. Tal esclavo hebreo podía ser redimido por sus parientes en cualquier tiempo. Levíticos 25, el 48-49. Si no era redimido, era puesto en libertad después de 6 años de trabajo y se le enviaba con presentes y ganados y frutos. Está en Deuteronomios 15, del 12 al 14 versículos. Un esclavo hebreo podía, por amor a su amo, optar por no ser puesto en libertad en el año 7º y así convertirse en esclavo a su amo por toda su vida. Y se observaba la siguiente costumbre: la mayor parte de estos esclavos eran los capturados en tiempos de guerra. Algunos eran traídos de los mercados de esclavos extranjeros. Los extranjeros que vivían en la tierra podían llegar a ser esclavos por la misma razón que los hebreos, a través de pobreza o hurto. Tales esclavos eran tratados como propiedad del amo. Hay indicaciones, sin embargo, que algunos de ellos fueron libertados bajo ciertas condiciones, y algunos escritores tienen la opinión que fueron libertados bajo la ley del jubileo. Bueno, eso es en relación a los esclavos principalmente y cómo eran tratados en Israel, lo que significó la esclavitud. Y yo creo que ustedes concordarán conmigo que eran más bien siervos, eran sirvientes siervos, caían en esa categoría y no la idea que nosotros tenemos de esclavos. ¿Por qué hago esta precisión? Porque en el Génesis habla de esclavos
Y en la historia de un vaso, él señala que tiene muchos siervos. Entonces, yo creo que aquí los esclavos a los que se refiere, el Génesis se refiere a los siervos que él tenía. Y aquí quiero entrar a ver un detalle. Dice, tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas, pues desde la infancia han sido entrenados como pastores. En lugar de espadas y lanzas, ellos manejan bordones, con los cuales conducen los rebaños. En lugar de escudos, ellos cargan vasos en sus cinturas, siempre llenos de agua fresca, para matar su sed y refrescar a las ovejas afligidas. En lugar de vino para embriagarse, cargan sujetos a sus cintos pequeñas botijas con aceite de olivo, con los cuales ungen las heridas del rebaño. En lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños con los cuales convocan al rebaño hacia el corral. Ya, esto para mí es muy descriptivo de una situación que es absolutamente simbólica. Esto no puede ser una realidad bajo ningún punto de vista. Por supuesto, esta es mi opinión. Si ustedes tienen otra distinta, compártanla abajo en la caja de comentarios. Primero, él dice que habían sido entrenados como pastores, o sea, era una formación sacerdotal que tenían sus siervos. Había mucho de eso, de sacerdote. Eso es para mí lo que quiere expresar todo lo que viene a ser este versículo, que es el 2 del capítulo 1 de la historia de un vaso. En lugar de espadas y lanzas, manejan bordones. Bueno, me supongo que todos sabrán lo que significa un bordón, pero si hubiese alguien que no supiera, era como un cayado con una punta metálica, como un bastón. Con eso manejaban el rebaño. Pero para mí esto significa la autoridad sacerdotal. O sea, con eso dirigían un grupo de gente, a eso se refiere, no que los rebaños, la gente a la que ellos ministraban. En lugar de escudos, cargan vasos en su cintura, siempre llenos de agua fresca. ¿Se imaginan ustedes un pastor en medio de un cerro, en un monte, lleno de peñascos, de piedras, con tierra resbalosa, y van a tener un vaso en la cintura con agua? ¿Cuánto les duraría, no? Un segundo es un chiste, o sea, nadie jamás va a llevar un vaso. Entonces, está hablando de algo simbólico. Llevaría lo que viene a ser como equivalente al agua. Esto es parecido al agua que decía Yeshua a la samaritana, que el agua que él tenía quitaba la sed para siempre. A ese tipo de agua se está refiriendo en esto. Y además que dice para refrescar a las ovejas afligidas. Entonces eso, porque dentro de esto parte de la asamblea tiene sus dudas, sus crisis, falta de fe, desesperanza, lo que sea, y necesita esa agua para reavivar la fe, para equilibrarse, para armonizarse, para no perder la esperanza. En lugar de vino para embriagarse, o sea, ¿qué otro tipo? ¿Para qué llevaban vino? ¿Para qué llevarían vino? No llevaban vino. Y dice que llevaban botijas con aceite de olivo, y eso lo hacían para ungir las heridas del rebaño. También es como un poco absurdo. O sea, normalmente si uno ve las ovejas, donde sea que las ve, la oveja difícil, ¿no? Están totalmente acolchadas las ovejas por su propia lana. Entonces es como casi imposible que vayan a sufrir heridas como para que esté cargando diariamente el pastor la botellita con aceite de oliva. Así que no era eso. Yo creo que se refería a la sanación, a la posibilidad de ser sanación, algo similar a eso. Heridas, pero como heridas del alma, y tener algún dejo de sanación. De todas maneras, yo creo que por ahí va. Y por último decía, en lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños. Para mí esto es similar a lo de las botijas con aceite de olivo, o sea, manejar algún tipo de vibración, un poder de convocatoria cuando ya es necesario reunirse, y eso es lo que ellos manejaban. Decía que
uno de los siervos de Lot se arrancó y fue y le comunicó a Abraham lo que había pasado con Lot y un grupo de gente. Entonces Abraham hace un recuento mentalmente de su gente, piensa en sus pastores, o sea, los sacerdotes que tiene, sus siervos, pero eran todos sacerdotes. Entonces él se imagina cómo podrían pelear ellos contra la gente de la planicie, contra verdaderos soldados, o sea, soldados profesionales en ese sentido. Entonces se imagina la situación y le causa mucha risa. Entonces, en ese momento, mientras estaba reflexionando, escuchó la voz, dice él, de aquel que siempre me guía. Y aquí estamos pensando desde muy antiguo que tenía esa voz desde que era chiquitito. Y le dice: Abraham, Abraham, no menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. Me estoy deteniendo, y aunque este video parezca un poco largo, es muy importante porque esto ya no es solo un hecho del pasado. Esto hay que mirarlo hacia el presente y futuro. Son los instrumentos de los pastores, como vamos a ver a continuación, que liberaron a Lot y su gente. Y esos mismos instrumentos son los que nos van a liberar como pueblo a nosotros ahora, en medio de estas tribulaciones, en medio del nuevo orden mundial y de todo aquello que nos pueda llegar a tocar vivir. Así es que es importante tener fe y la conciencia de esta lectura en ese sentido. El Eterno comenzó a darme órdenes, o sea, era toda una guía que tenía con órdenes incluidas, instrucciones precisas, haciéndome avanzar por la fe, sin saber cómo tal liberación habría de realizarse. Este es un camino en el cual a uno, como él dice aquí, no tiene idea de cómo se habría de realizar la liberación. Este es un camino que uno puede recibir indicativos, el cual le permiten ser guiado, pero uno no es tratado como un robot en el cual uno cumple todo por órdenes precisas y específicas. Aquí a uno le señalan más o menos los marcos, son estos, te tienes que guiar por ahí, y ve en ese sentido. Abraham convocó a los pastores, no a los rebaños. O sea, quiero decir con esto que el llamamiento para preparar para el rescate es con la gente que está preparada, que ya tiene un entrenamiento. No van a participar los rebaños en esto porque son corderitos nomás. Aquí tiene que haber gente preparada, y esa gente preparada es la que va a ser activada cuando llegue el momento. Entonces llegaron los pastores con sus instrumentos pastorales, lo cual significa en buenas cuentas con todo el conocimiento y sabiduría adquiridos. Dicen el rollo de la historia de un vaso que eran 600 pastores en total. Y Abraham ordenó que vaciaran los jarros colocando en ellos el aceite de la botija. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomara cada uno la lana de una oveja mezclándola con el aceite de los jarros. Esta es la explicación de dónde salió el nombre de la historia de un vaso. Aquí está dada. Después de estas cosas, Jehová me mandó tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de olivo. Al concluir esta tarea, el Señor me mandó hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso. Después de estas cosas, Jehová me ordenó encender la mecha con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha y poco a poco se fue alimentando del aceite hasta convertirse en una llamarada que podía ser vista de lejos. Y ahora yo les quiero dar mi interpretación de estos hechos, que lo que pasa es que todo esto para mí es fundamental, porque si no se comprende esto, difícilmente vamos a avanzar en conciencia, ni yo ni ustedes como hijos de Abraham. Entonces, ¿qué es el vaso? Es un vaso de barro. El vaso de barro es el cuerpo físico. El cuerpo físico
que es ungido con Espíritu Santo, pero del cual no tenemos mucha disponibilidad en este momento. Por eso solamente se le permite poner una cantidad que dice ahí hasta la mitad. Probablemente sea menos en términos reales, pero por lo menos Abraham hasta la mitad tenía. Y alimentado con una mecha. La mecha es esa conexión, la conexión que se hace hacia el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué es esa llama que se produce? ¿Qué es esa flama? Esa es la fe, es un camino de fe. Este es un camino que va a ser iluminado por fe. Estamos en las tinieblas, estamos en un infierno. Lo explico para los nuevitos, aquellos que vienen recién llegando, si es que llegara alguno difícil, pero hay cielos superiores, medios e inferiores. Pensando en los superiores así como 5, 6, 7, los medios 4, 3 y los inferiores 2 y 1. Y nosotros estamos en los inferiores o infiernos, del latín inferus, inferior. Entonces nosotros nos encontramos en el segundo cielo, que es un infierno, cielo inferior. Y en este infierno hay tinieblas, ¿cierto? Por eso este es el reino de las tinieblas. Literalmente es así. Entonces hace falta tener una luz para poder caminar en medio de las tinieblas. Y esa luz es la que está recogiendo Abraham con todas las indicaciones de lo que tiene que hacer para poder recibirla. Porque le dice que acerque el vaso hacia el altar mayor. Y ahí salta una llama. O sea, es acercarse hacia lo que es el Padre Jehová, hacia su Espíritu Santo, y que del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, nos salte esa llama a través de esta Shekinah, la presencia divina que llega, nos impregna y empieza a crecer el Espíritu en nosotros. Esa lana que está ahí envuelta de la oveja tiene que ver con el alma. Es el alma que logra conectarse con el Espíritu. Y eso produce la fe. Y esa fe es la que nos permite andar aquí en las tinieblas. Y esa fe va a ser la que nos va a permitir derrumbar todas las estructuras de las 4 columnas de la oscuridad sobre el planeta. Y poder ser liberados, en definitiva. En el anterior video habíamos visto cómo Abraham se convierte en padre de naciones a través de la fe. Aquí hemos visto cómo se germina la fe, cómo llega a materializarse. Y vamos a dejar esto aquí y en los próximos videos, después voy a hablar de la familia, pero en los próximos vamos a ver cómo se llegó a concretar la liberación y cómo operó la fe del pueblo. Y lo mal que lo pasó Abraham en el crecimiento, en el desarrollo, en el ejercicio de su fe. Y ahora, para aquellos que quieran recibir la bendición sacerdotal arónica, aquí les va. Yevarejeja Jehová beyishmereja, Yaer Jehová panabeleja, Bijuneca, Yisa Jehová panabeleja, beyasen leja shalom. Esto significa que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová resplandezca su rostro para ti y tenga de ti misericordia, que Jehová engrandezca su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y en su santo nombre, Kodesh Hashem, que así sea. Amén, 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 amén.